Para situarnos temporalmente y entender el momento histórico en que se produce, debemos tener en cuenta los factores que intervinieron en su desarrollo y cuál era el radio de acción de la Liga Nacional de Fútbol en aquel entonces. Pues el fútbol hasta ese momento no era nacional. La Liga no lo era, sino que se llamaba nacional para distinguirlo del otro fútbol que tenía su origen en Europa. Era anhelo de muchos y asignatura pendiente para sus dirigentes el extender la práctica profesional de este deporte, el fútbol nacional, al resto del territorio de los Estados Unidos. Así pues, este paso se empieza a fraguar intentando superar las circunstancias de lejanía del resto de los estados, teniendo en cuenta las grandes distancias que separan distintos puntos del enorme territorio que este abarca del ámbito del fútbol nacional profesional de la época, que casi estaba exclusivamente localizado en el este del país. Exactamente en la zona delimitada por los estados de Ohio, Michigan, Illinois, Wisconsin y Nueva York, con alguna que otra excepción como los Washington Redskins, que eran por entonces los representantes del fútbol nacional fuera del entorno natural del mismo. Y tampoco es que estuvieran tan lejos. En esa época existía en la costa oeste, sobre todo en la Golden Coast, una pujante afición por el fútbol de emparrillado, representado por varios magníficos equipos universitarios que causaban sensación, sobre todo los componentes de la Pacific Coast Conference, que incluían míticos equipos que ostentaban pertinaces rivalidades, entre ellos alcanzando un nivel que les permitió equipararles e incluso superar a equipos de la costa este más afamados que ellos por entonces. Equipos como los de Stanford, la Universidad de California, Oregon State, Washington State, USC y UCLA dirimieron rivalidades con partidos épicos entre ellos, a los que asistía, entre otros, un anónimo, por entonces inmigrante de origen italiano llamado Anthony James Moravito, nacido el 12 de enero de 1910, al que todos conocían como Tony. Después de graduarse en la Universidad de Santa Clara, donde asistía a los triunfos de su equipo de fútbol local conocido como los Broncos, equipo intercolegial de fútbol americano de la Universidad de Santa Clara, que entonces ya había participado en 2 juegos de tazones importantes y ganando ambos, el Sugar Bowl de 1937 y el Sugar Bowl de 1938. Estos triunfos les hacían soñar con luchar por cotas más altas. Pero el aficionado en general lo que realmente echaba de menos era poder ver encuentros de fútbol profesional en su entorno y estar representados en la Liga Nacional, la National Football League, la NFL. Ese era el sueño compartido por los seguidores al National Football de las ciudades más importantes del oeste, como San Francisco, Los Ángeles, San Antonio, o del suroeste como Houston, Dallas, New Orleans, Kansas City, Indianapolis, Denver o Memphis, que en ese momento no tenían equipo en la Gran Liga. Eran sueños de los que se hablaba a la par que se presumía de los logros de los equipos universitarios del entorno. Y aunque había capital suficiente para lograrlo e interés más que asegurado para sostenerlo, el mayor inconveniente residía en la lejanía entre el centro del núcleo de los equipos de la National Football League y la costa oeste, y la reticencia sobre todo de estos equipos a tan largos viajes en una temporada. Hay que tener en cuenta que en la época era casi impensable trasladar a equipos enteros en avión y los desplazamientos para los encuentros se realizaban exclusivamente en tren. Las distancias ya eran grandes entre los equipos de la costa oeste como para ni siquiera plantearse el incluir en el calendario de liga algún encuentro con otros equipos aún más lejanos. Con el paso de los años en San Francisco, Tony, aquel universitario aficionado de los Broncos de la Universidad de Santa Clara, se convirtió en un empresario del negocio del transporte de madera con un éxito considerable. Tony Moravito, desde finales de la década de 1930, ya había vislumbrado la posibilidad de transportar personas de costa a costa dentro del país. Y rápidamente, dada su afición al fútbol nacional y al ser testigo de estos avances, se dio cuenta de que los viajes aéreos harían factible la inclusión de los equipos del sur y del oeste del país en una NFL de costa a costa. Fue en ese momento cuando comenzó a soñar con la posibilidad de poder algún día tener la oportunidad de ver fútbol nacional profesional en su ciudad, y poco a poco fue también dando forma a un proyecto para alcanzar este objetivo por sus propios medios y con la ayuda de su hermano Víctor y otras personas cercanas que en un principio fueron tildadas de soñadoras e incluso ingenuas por el resto de la comunidad.
Tras unos años en los que los medios de transporte aéreos habían mejorado en seguridad y cotidianeidad, bajando también los costes de traslado, paulatinamente varios fueron los intentos por parte de grupos empresariales que gozaban con el respaldo económico suficiente y que estaban interesados en establecer equipos en el lejano oeste y así poder gozar de representantes del deporte del balón ovalado en el resto de la geografía del país, en un megaproyecto que vería resultados más positivos, aumentando su extensión por la mayoría de los estados en las ciudades más pobladas. Las peticiones de concesión de licencias para expandir la liga a ciudades fuera del entorno original se sucedían año tras año. Pero también cada temporada, independientemente de lo ilusionantes o bien proyectadas y sustentadas de cada una de ellas, eran irremisiblemente declinadas por el comisionado de la National Football League, alegando los inconvenientes de lejanía, de riesgo de sostenibilidad de la competición y tantas otras evasivas. Dadas estas circunstancias y después de haber fraguado y demostrado la viabilidad de los proyectos en varias ciudades del este y del sur del país, después de dar por imposible la vía de ser admitidos por la National Football League en un proyecto de expansión de la propia liga por ser rechazados irremisiblemente año tras año, pero con el firme convencimiento de ser capaces de llevarlo a cabo en suficientes ciudades donde sus proyectos tenían todo lo necesario desde hacía años, se animó a transformar en realidad los sueños e ilusiones que su proyecto había trasladado a sus seguidores, jugadores y entrenadores a los que había prometido poder jugar en sus equipos ya que estaban a punto de ser admitidos. Decidido a realizar su obra y con firme convencimiento, en 1994, harto de ver rechazadas año tras año las solicitudes de expansión por parte de la National Football League, Morabito encabezó una delegación a la liga en su sede de Chicago desde el oeste del país. Durante esa reunión, Elmer Leiden, el comisionado de la liga y uno de los legendarios 4 jinetes de Notre Dame que la presidía, desestimó nuevamente las solicitudes de Morabito. Defraudado y frustrado al salir de esa reunión, Morabito y sus socios cruzaron la calle para ver a Arch Ward, el editor de deportes del Chicago Tribune desde 1930, que había trabajado en 1919 y en 1920 bajo las órdenes de Knute Rockne como director publicitario de la Universidad de Notre Dame. Archie había creado el College All-Star Football Classic, que era un acontecimiento anual que enfrentaba a jugadores profesionales con universitarios y que se jugaba desde 1934 con fines benéficos. Archie Ward también había creado ese mismo año de 1934 el Baseball All-Star Game. Por ese entonces se rumoreaba que Archie estaba tratando de organizar una liga independiente a la National Football League, ya que él mismo había sugerido por una parte a personajes adinerados que invirtieran en la NFL y a la propia organización a abrirse en un plan de expansión que llevara la competición al resto del país. Con esos contactos adinerados y sus grandes fortunas esperando la oportunidad para invertir en el deporte del balón ovalado, se inspiró en las World Series de béisbol, en las series mundiales, para recrear y vender la idea de una próspera liga paralela a la NFL en el resto de ciudades que por el momento no estaban representadas en el deporte del fútbol nacional. Por otra parte, él no fue el dueño de la idea, solo el brazo ejecutor, ya que la idea no surgió de la nada, pues habían sido planteadas 2 ligas advenedizas anteriormente. Primero la US Football League y después la Liga de Fútbol Transamericana, la TAFL. Ambas intentaron desafiar a la NFL en 1944. La USFL, la US Football League, solo existía en papel y se desvaneció después de no poder fichar jugadores y atraer inversionistas más importantes, mientras que la TAFL, la Liga de Fútbol Transamericano, no pudo finalmente alcanzar más allá de las etapas iniciales. Ambos proyectos implicaban a personas válidas, con fuerza, entusiasmo y capacidad para aportar lo rescatable de ambos proyectos a el de Archie Ward y así sumar capacidades con el mismo objetivo. Tras la suma de las voluntades y fuerza de cada proyecto, que por separado no tendrían viabilidad, al igual que el de los equipos del resto de ciudades también interesadas en formar parte, al asociarse y formar una liga alternativa con los equipos que habían sido rechazados por la NFL, todo tomó fuerza y rápidamente cristalizó en una realidad que venía prácticamente dictada ya por la necesidad.
Desde ese momento tomaba forma la All American Football Conference, la AAFC. El 6 de junio de 1949 se llevó a cabo la primera reunión de la liga en la ciudad de San Luis, a la que Moravito asistió como representante de la sede de San Francisco. La AAFC emitió inicialmente franquicias para Buffalo, Chicago, Cleveland, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco, adquiriendo también el compromiso de que más tarde se sumaran Brooklyn y Miami. También se consideró la admisión de un grupo que representaba a la ciudad de Baltimore, pero no pudo ser al no poder asegurar el equipo el uso del estadio de la ciudad. La liga, en primera instancia, había planeado comenzar a jugar en 1945, pero pospuso su apertura por un año, durante el cual terminaría la Segunda Guerra Mundial. Así pues, los 49ers, cuyo nombre proviene del apelativo dado a los buscadores de oro que llegaron a California del Norte hacia el año 1849 durante la fiebre del oro del oeste americano y que en ese entonces estaba muy en mente de todos por los actos conmemorativos del centenario de su llegada a estas tierras y de la celebración de sus logros que tuvieron mucho que ver con la prosperidad alcanzada en la ciudad y el resto de la costa oeste, en esa época el nombre de 49 era como una marca de éxito y de reconocimiento. Los clubes de mayor prestigio, las asociaciones culturales y de todo tipo iban asociadas a este distintivo como homenaje a aquel colectivo que había significado un impulso definitivo en la economía del lugar y del resto del oeste americano del norte. Tony y su hermano Víctor Moravito y sus socios en las terminales madereras de San Francisco, Allen E. Sorrell y Ernest J. Turre, se convirtieron en los propietarios fundadores de los San Francisco 49ers. Al Russo se encargó del trabajo legal de licencias, proyectos, matrices, permisos y demás, mientras se desempeñaba como entrenador asistente del Lawrence T. Buck Show, el famoso entrenador de fútbol nacional de la Universidad de Santa Clara, conocido como el Zorro Plateado, que por entonces entrenaba a los California Golden Bears de la renombrada Pacific Coast Conference. A Show se le pagó la entonces fabulosa suma de $25,000 por su cargo de head coach, que en su momento significó un récord histórico. El equipo finalmente jugó su primer partido en el Balboa Park de San Francisco el 24 de agosto de 1946. En el momento de su creación, los 49ers fueron la primera franquicia deportiva profesional de las grandes ligas con sede en San Francisco y son la 10ª franquicia más antigua de la National Football League y uno de los primeros equipos deportivos profesionales con sede en la costa del Pacífico, sumándose a Los Angeles Dons, también de la AAFC, y Los Angeles Rams de la liga rival, la National Football League, a los que en aquel año, y como reacción a la creación de esta nueva liga, la AAFC, la NFL había concedido licencia ese mismo año en una maniobra orquestada para restar fuerza y empuje a la liga recién creada, dotando de representación en la costa oeste a la ya asentada National Football League, la NFL. Pero esa es otra historia que compartimos contigo en otro vídeo dedicado exclusivamente a los Rams, los carneros. Así pues, la rivalidad entre 49ers y Rams existe desde la creación de ambas franquicias enfrentadas dentro y fuera del terreno de juego. Pero siguiendo con la historia que nos atañe ahora, la de los 49ers, tras debutar en el Balboa Park, el equipo inmediatamente comenzó a jugar en el Keysar Stadium de San Francisco, hasta mudarse al Candlestick Park en 1971. Moravito fue visto como controvertido por algunos. Por obvias razones es ignorado en la historia de los 49ers por la National Football League, pero a lo largo de su mandato los jugadores lo apoyaron. Las primeras 4 temporadas de su historia fueron exitosas, con unos récords que solo fueron superados por los Browns de Cleveland, que ganaron las 4 ligas de la AAFC, la All American Football Conference, siendo segundos los 49ers. La AAFC se retiró al final de la temporada de 1949 y 3 de sus equipos, incluyendo a los 49ers, se unieron a la National Football League para la temporada siguiente, la de 1950. Pero a partir de ahí, esta ya es otra historia.
Si te interesa el resto de la historia de los 49ers de San Francisco, dale like, considera suscribirte para ayudarnos a seguir subiendo contenidos de la NFL y su historia, y activa las notificaciones en la campanita para avisos de los nuevos vídeos, aquí en tu canal Amistad NFL.